Bueno, muy buenos días todavía para todos, bueno, buenas tardes ya para todos. Un placer estar acá, un agradecimiento muy especial al doctor Luis Eduardo Clavijo, también a el presidente de la asociación, al doctor Gustavo Morales, por la invitación para participar en este importante escenario. De lo que yo voy a hablar es de cómo esa transformación digital realmente puede ser aplicada al ejercicio de nuestra profesión. Todo lo que hemos visto previamente con Gabriel, cómo se puede desarrollar desde una perspectiva del derecho, de lo que nosotros hacemos en nuestro día a día. Y hay algo interesante que es, digámoslo así, una anécdota que yo tengo sobre la industria financiera, y es mi hijo mayor a veces se porta mal y lo que yo le digo es: Tomás, si te sigues portando mal, me vas a acompañar al banco. Tenemos que ir entonces al banco y él sabe que ir al banco significa ir a hacer una vuelta presencial, y comienza a decirme, pero ¿cómo así? Yo quisiera hacer esa vuelta de manera virtual, si ya todo se hace de manera electrónica, ¿por qué vamos a tener que ir al banco de una manera presencial? Y tiene que ver porque efectivamente hoy en día nosotros podemos desde el derecho comenzar a actuar de una manera completamente electrónica. La innovación legal tiene cuatro elementos que resultan fundamentales desde la perspectiva de la aplicación de nosotros los abogados. Por un lado, algo que hemos venido trabajando en los últimos, pues que trabajamos siempre en las escuelas o en las facultades de derecho, que es el tema del derecho sustantivo. Y en eso las universidades son muy buenas en el desarrollo de su estructura curricular. Nos enseñan el derecho dentro de las diferentes áreas. Es decir, nosotros nos hemos acostumbrado a tener muy buenos programas de derecho y tenemos, digámoslo así, en las facultades un buen desarrollo de ese derecho sustantivo. El derecho sustantivo nos permite que durante 5 años de carrera conozcamos de manera superficial las diferentes áreas y con el paso del tiempo nos vamos hiperespecializando en un área donde profundizamos. El segundo tema es la tecnología. Y cuando hablamos de la tecnología, ahí comienzan algunas ausencias desde la perspectiva de la formación de los abogados. Y es que hoy en día la mayoría de las universidades parten de la base de que ustedes cuando llega un estudiante en formación a una universidad, ya tiene un conocimiento básico de lo digital. Sabe cómo utilizar un procesador de texto, sabe cómo utilizar una hoja de cálculo, tiene conocimiento sobre Internet, pero lamentablemente no nos enseñan cómo utilizar la tecnología para diferentes procesos. No nos enseñan a utilizar, por ejemplo, el Big Data, la inteligencia artificial, y tampoco sabemos, por ejemplo, frente a la gran proliferación de fuentes formales del derecho, cómo podríamos utilizar esa tecnología para facilitar el desarrollo o la aplicación de las fuentes formales. La tecnología comienza a ser una ausencia importante desde la perspectiva de la formación de los abogados. Hay un tercer tema que hace parte de la innovación legal, que es el diseño. Y en el diseño hay algo muy destacado y es la forma como debemos intervenir un proceso, un documento o un trámite para maximizar la experiencia del usuario. Y ese es un elemento fundamental. Y es que lo mencionaba Gabriel en su presentación, ya debemos dejar de pensar en el producto o en el servicio como el centro de la estrategia y pasar a definir el tema desde la perspectiva de la experiencia del usuario. Este es un tema en el que las universidades, cuando nos hablamos, digámoslo así, de las facultades de derecho, no hacen ningún tipo de énfasis. Es decir, no se hace ningún tipo de desarrollo sobre lo que tiene que ver con la perspectiva del diseño. Y, sin embargo, cuando salimos a la vida profesional, lo primero que nos dicen es, bueno, doctor Rincón o doctora Gaona, necesito que me ayude a diseñar el contrato. Diseñemos entonces la estrategia del litigio, diseñemos. La palabra diseño se vuelve casi como una expresión diaria y nosotros no tenemos ni idea de qué es el diseño. Y en el diseño no nos confundamos, no se trata únicamente de revisar desde el punto de vista estético o desde el punto de vista de la belleza, cómo puedo hacer un documento más bonito con gráficos o con colores. No, el diseño tiene que ver con una intervención funcional y esa intervención funcional es muy importante desde lo que es su propósito y es mejorar la experiencia del usuario.
Y finalmente, un elemento que es crítico en la formación jurídica, y es el tema del delivery. El delivery hace referencia a la forma en la que entrego un producto o un servicio jurídico. Nosotros los abogados no nos enseñan a cómo debemos entregar los productos o servicios jurídicos. Y ese es un defecto muy importante en nuestra formación. Entre otras cosas porque no sabemos cómo crear un modelo de negocio jurídico, no sabemos cómo marketear, no sabemos cómo crear una marca propia. Y hay algo muy interesante, yo pienso que en la formación de los abogados muchas veces nos equivocamos y es que pensamos que el abogado debe ser naturalmente un empleado, ¿sí? Entonces nosotros, por ejemplo, la obsesión de mi mamá era, por favor, llegue usted temprano a su oficina, pórtese bien, sea juicioso, porque durante 25, 30 años usted va a ir ascendiendo, y se va a pensionar de ahí. Pareciera que nos formaran para ser empleados, no nos están formando realmente como emprendedores jurídicos. Y yo recuerdo que hace 23, 24 años, cuando yo salí de la universidad de pregrado, pues los que nos graduamos fuimos 50, ¿sí? Y 48 conseguimos empleo, es decir, tuvimos el porcentaje de absorción laboral era más o menos del 98%. Todo el mundo se ubicaba en entidades financieras, en empresas, en oficinas de abogados, en entidades públicas o eventualmente en la rama judicial. Hoy en día ya no salen 50 muchachos, sino que salen 150 y el porcentaje de absorción laboral no sigue siendo el mismo, sigue siendo el mismo número, es decir, se ubican fácilmente 48 o 50 personas y esos otros 90 tienen que ser emprendedores jurídicos. Entonces, Ustaris es bueno en financiero, Gaona es buena en penal, Rincón es bueno en comercial, entonces Ustaris, Gaona y Rincón, abogados asociados. Y resulta que no sabemos ni siquiera cómo crear una oficina. Y el tema es tan importante que no nos enseña ni siquiera a tarificar. No sabemos cómo tarificar los servicios. El otro día yo le preguntaba al socio de una oficina muy importante en nuestro país, oiga, usted, ¿cómo hace para tarificar los servicios? ¿Cómo le cobra a los clientes? Me decía, no, mire, yo comienzo a pensar en el cliente y desde el momento en el que comienzo a pensar en él, comienzo a cobrar. Yo le decía, es decir, usted está en la ducha, se está bañando y comienza a pensar intensamente en el cliente y desde ese momento comienza a cobrar. Me decía, sí, 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 esa es la forma. O peor aún, yo, pues mi suegro es ingeniero civil y hago esa anotación. Y él piensa que yo soy el más promiscuo de los abogados, es decir, que conozco de todos los asuntos, ¿bien? Y como conozco todos los asuntos, él recientemente me hizo una consulta de derecho civil bienes. Me dijo, oiga Eric, tenemos un problema grave con un inmueble, él es cartagenero en Cartagena y necesitamos, pues, necesito ayuda. Yo le dije, pues yo no tengo ni idea de lo que usted me está preguntando, pero conozco a alguien que sí sabe. La máxima autoridad en este tema es fulano de tal. Vamos a ir a su oficina, vamos con las escrituras públicas, los certificados de tradición y libertad de los respectivos inmuebles y efectivamente esta persona nos atendió y a los 15 días nos dijo, oiga, muy bien, yo les voy a entregar ya mi opinión, mi concepto y fíjense lo siguiente, él sabía perfectamente que mi suegro, ingeniero civil, nos entregó una opinión de 35 páginas, ¿sí? En la opinión arranca con lo siguiente, esto es puro delivery, en las pandectas de Justiniano. O sea, ¿cómo a un ingeniero civil se le van a referir comenzando por las pandectas de Justiniano? Inmediatamente mi suegro me llamó, me dijo, Eric, yo no entiendo nada de lo que nos acaba de mandar este doctor. No tengo ni idea de qué es lo que me está diciendo. Esto está lleno de aforismos romanos, está lleno de un montón de cosas que nada que ver. Y pues yo le dije, pues te cuento una cosa, yo tampoco entiendo mucho, o sea, entiendo a duras penas el 30% de lo que de lo que nos están contando ahí, tenemos que hacer una reunión con ese respectivo abogado. Eso es la forma de entregar servicios jurídicos, una forma inadecuada que incluso impacta muchísimo en la relación con un cliente. Un cliente necesita hoy en día que se le hable en lenguaje natural. Y fíjense que nosotros los abogados siempre tenemos una tendencia de escribir para otro abogado. Es decir, como si la persona o el interlocutor fuera un abogado o como si ese interlocutor pudiera contratar servicios legales o servicios profesionales de un abogado. Y ese es un tema que es un defecto sustancial, es un defecto realmente que
nos lleva a una interesante conclusión, y es que muchas veces nosotros deberíamos simplificar, hacer más natural el lenguaje para poder acercarnos a la sociedad. Y fíjense que ahí hay un tema que sería de fácil resolución, y es que los abogados escribamos con lenguaje sencillo, con un lenguaje natural. No significa un lenguaje coloquial, pero sí un lenguaje que no tenga tanto tecnicismo, porque no necesariamente todo lo que estamos escribiendo va dirigido a un vicepresidente jurídico o a un departamento jurídico. Piensen nada más que la tecnología no es ni una moda ni es una tendencia. La tecnología es una necesidad social para facilitar el intercambio. Es que en 1825 éramos 1.000 millones de habitantes, en 1925 ya éramos 2.000 y hoy en día somos 8.200 millones y contando. Es decir, la sociedad está con una explosión demográfica gigantesca y la única forma de hacer realmente eficiente el intercambio es utilizando tecnología. Utilizar la tecnología no es ni una moda, ni porque es chévere, ni porque ChatGPT. Y aquí hay algo bien interesante. Esa combinación, según Daniel Katz, del Illinois Tech University, de derecho, tecnología, diseño y delivery, es el que nos permite hablar de una verdadera innovación jurídica. Tal vez lo que hace Bernstein, que era un filósofo alemán, un filósofo del derecho, decía por allá en el siglo XVIII que efectivamente el lenguaje jurídico era una forma de ganar estatus en la sociedad por parte de los abogados. Eso que antes nos generaba un estatus, hoy en día nos aísla y nos aleja de la sociedad. Entonces, hay tres elementos interesantes que hacen parte de la innovación jurídica. Uno de ellos es el Legal Tech. El Legal Tech, desde la perspectiva de los abogados, tiene que ver con utilizar la tecnología para hacer más eficiente la práctica del derecho. Y algo muy importante, no hay que confundir Legal Tech con derecho de la tecnología. El derecho de la tecnología tiene que ver con los contratos electrónicos, con la propiedad intelectual en entornos digitales, con todo lo que tiene que ver con protección de datos. Eso puede ser derecho de la tecnología. El Legal Tech tiene que ver con la tecnología aplicada al servicio del derecho, que es un concepto diferente. Y en segundo lugar, desde la perspectiva de un consumidor, el Legal Tech es utilizar la tecnología para hacer más fácil el acceso a los servicios legales o a la justicia. Y ese es un elemento también muy importante, un elemento incluso transformador. Pero hay tres elementos que son importantes en la innovación. Uno, el Legal Tech, del que ya hemos hablado. El segundo, que se parece pero no se puede confundir, es algo que se denomina New Law. ¿Qué es el New Law? El New Law tiene que ver con utilizar la tecnología o utilizar herramientas o estructuras tecnológicas para hacer más eficiente la administración del recurso humano. New Law es el caso de servicios jurídicos por demanda o servicios jurídicos prepago. En los servicios jurídicos prepago, por ejemplo, en los Estados Unidos, que es un país de abogados, donde hay tantas firmas, Sealy Austin, Norton Rose, todas las firmas grandes del mundo están allí. En ese país, la firma que más está facturando hoy en día no es ninguna de las que acabo de mencionar, es LegalZoom. LegalZoom fue creada en el año 2001, es una plataforma que le ofrece a los diferentes consumidores servicios legales como los siguientes. Ustedes pueden crear, por ejemplo, un testamento, muy utilizado en los Estados Unidos, o un fideicomiso por apenas 89 o 50 dólares. Eso es New Law. Es utilizar la tecnología para hacer más eficiente la administración del recurso humano y ofrecer servicios jurídicos que puedan estar mucho más dirigidos a la sociedad. En el caso de New Law en Latinoamérica o en Hispanoamérica, tal vez uno de los ejemplos más interesantes puede ser el de Legalitas. Legalitas es una empresa que ofrece servicios jurídicos por demanda que tiene tres paquetes, un paquete normal, el paquete premium y el paquete platino. Por 17 euros le ofrece unos servicios, por otros 24 le ofrece un paquete mucho más completo y el paquete premium que vale 35 euros mensuales. Eso es New Law. Acá en Colombia, por ejemplo, hace algún tiempo un spin-off de una firma muy grande del país se trató de armar en temas de New Law, se llamó de leyes, pero lamentablemente fracasó. Pero uno podría pensar en un servicio jurídico de New Law con Justo, que tal vez alguno de ustedes lo ha escuchado, es una plataforma que permite contratar servicios por demanda para el caso, por ejemplo, de eventuales entrar en contradicción con las multas o las fotomultas,
ellos ofrecen los divorcios express o divorcios por mutuo acuerdo por 900.000 pesos. Ese tipo de plataformas son las plataformas de New Law. Y hay un tercer elemento que hace parte de la innovación jurídica, que es el elemento RegTech. ¿Qué es el RegTech? El RegTech tiene que ver todo con esta industria. Y es que el RegTech no es, como algunas personas lo conciben, regulación de la tecnología. No, RegTech tiene que ver con toda la tecnología al servicio del compliance. Es decir, que yo pueda desarrollar o montar sobre una base tecnológica diferentes temas de cumplimiento. El caso, por ejemplo, más interesante de RegTech puede ser los procesos de KYC o conocimiento de cliente, los procesos de KYB, todo lo que tiene que ver con el conocimiento de un modelo de negocio de una empresa, o también el caso de lo que hoy en día se utiliza mucho para seguir transacciones, que es el KYT. El RegTech hoy en día es el que nos permite, por ejemplo, llevar todo el onboarding o toda la vinculación de un cliente a un modelo completamente digital. Y ese modelo digital debe tener tres características fundamentales. Y es, si yo voy a desarrollar, por ejemplo, desde la perspectiva jurídica, un servicio utilizando medios electrónicos, debo pensar en tres mantras. Y es, ¿cómo lo automatizo? La automatización, es decir, un consumo inteligente de los datos, ¿sí? En segundo lugar, el tema de la racionalización, cómo lo hago en menos pasos. Y tres, algo muy importante que es la simplificación, es decir, cómo lo hago más sencillo de cara al cliente. Y fíjense que la industria financiera, hablemos de los bancos, no de las aseguradoras, los bancos, por ejemplo, hace algunos años desarrollaban productos como créditos de consumo, donde el crédito de consumo podía tomar fácilmente entre 7 a 10 días hábiles el desarrollo de todo el proceso. Y hoy en día ustedes van, por ejemplo, a un iShop y a un Mac Center, que son los distribuidores de Apple en Colombia, y pueden tener un crédito de consumo digital donde se vincula, origina crédito y emiten pagaré electrónico en apenas 8 minutos. Ese es un ejemplo de lo que es la automatización, de lo que es simplificar de cara al cliente. Ahí yo tengo una anécdota y es que alguna vez hice una inversión en con una constructora, compré un apartamento y ya había hecho diferentes procesos de vinculación con esa misma constructora en el pasado, con una fiduciaria, y la fiduciaria pues no tiene nada digital. Sin embargo, ellos ya me habían vinculado previamente. Ellos sabían quién era Eric Rincón Cárdenas, tenían además de eso una copia de mi cédula al 150%, yo había diligenciado toda una serie de formatos físicos para que me conocieran, me pusieron a llenar planas porque cada uno de esos formatos lo tuve que diligenciar 6, 7 veces y sin embargo me llama la persona con la que estaba haciendo todo el proceso de vinculación a las 2 o 3 semanas y me dice, oiga Eric, lamentablemente la fiduciaria no le va a abrir el encargo porque no, es que tenemos un problema grave y es que su 9 parece un 4. Y yo, ¿cómo así? No, sí, que cuando usted diligenció el formato, en lugar de escribir el 9, ese 9 parece el número 4. Entonces yo les decía, pero si ustedes tienen la cédula mía ya a disposición, ¿cómo es posible que hagan que ese sea el problema? O sea, el 9 es un 9, ustedes ya saben que el 9 es el 9. Me decían, no, va a tener que volver a hacer todo el proceso, es decir, diligenciar todos los formatos físicos para poder hacer la vinculación. Yo les decía, mire, yo estoy muy grande para hacer la plana del 4 y la plana del 9, pero pues si no hay más remedio, pues me va a tocar hacerla. Eso se puede eliminar a través de un proceso que tiene que ver con el RegTech y es cómo yo puedo consumir la data, por ejemplo, del documento público de identidad. Hay gente como yo que tenemos nombres mañé, ¿sí? O sea, yo me llamo Eric en lugar de llamarme Pedro, Alejandro, Juan, Luis, ¿sí? Mis papás son unos mañé y además en el caso mío triplemente mañés. Pero el tema es, ojo, para gente como yo es muy importante la calidad de los datos, porque cuando usted está en un proceso, por ejemplo, de onboarding, cuando están haciendo la vinculación, en más de una ocasión me ocurre, sí, don Elkin, con mucho gusto, no, yo no soy Elkin, soy Eric. Don Edwin, no, don Henry, no, yo no soy ni Henry, ni Edwin, ni nada de esas cosas. Para lograr superar eso, consumo la información directamente de la cédula de ciudadanía
¿Y eso cómo se hace? El código bidimensional de la cédula en las cédulas amarillas o el código QR de la cédula, que es el código cuadrado que está en las denominadas cédulas digitales. Esa información ya es una información limpia, ya por más mañé que sea su nombre, pues con toda certeza va a tener usted calidad de datos. Ese es un proceso que tiene que ver con el RECTE, cómo mejoro la calidad de la información. Y el tema de la simplificación es un tema muy importante. El tema de la simplificación sí que tiene que ver con el diseño desde la perspectiva jurídica. ¿Cómo podemos, por ejemplo, facilitarle la vida a los diferentes usuarios cuando se están desarrollando un contrato? Y esto es interesante porque efectivamente nosotros ya no estamos hablando de instrucciones. Fíjense ustedes que hoy en día la mayoría de los aparatos que compramos de tecnología, la mayoría de los diferentes elementos que estamos adquiriendo en el mercado no traen ningún manual de instrucciones. Hace unos años, sin embargo, esos manuales de instrucciones eran la regla general. A uno le vendían unos audífonos o le vendían un Dixman, un Walkman o cualquiera de esas cosas y venía con un manual de instrucciones que era un libro casi que más grande que el aparato. Eso ha desaparecido porque hoy en día tenemos que seguir un proceso y esto hace parte también del RECTE. Entonces, volviendo a LegalTech y volviendo a la aplicación de la tecnología desde una perspectiva jurídica, tenemos tres tipos de categorías. Hay una categoría que son las tecnologías habilitantes o habilitadoras que se centran en facilitar la digitalización de los datos y la información legal. ¿Sí? Ahí es donde se puede aplicar, por ejemplo, Big Data e inteligencia artificial para el manejo de fuentes formales del derecho. La segunda es la de mejora de procesos. ¿Qué ocurre con la mejora de procesos? Son todas aquellas tecnologías que están concentradas en crear eficiencias en el manejo de los casos y obviamente en el trabajo del back office de un abogado. Y el tercero son todas las tecnologías de derecho sustantivo que están enfocadas en apoyar o eventualmente sustituir en alguna parte la labor de los abogados para ejecutar alguna tarea legal central, tanto en operaciones como en litigios. Y esto tiene a su vez unas subcategorías. Unas subcategorías que ustedes ven en pantalla son bastante diversas. Hoy en día nos descresta ChatGPT. Yo comencé a utilizarlo, pues apenas salió la moda que todo el mundo quería ya tener acceso a inteligencia artificial generativa. Por supuesto, pues fue descrestante ver la inteligencia artificial generativa en acción porque era un proceso masivo. Antes ya había inteligencia artificial, pero no teníamos acceso a esa inteligencia artificial de manera directa. Con ChatGPT, pues ya lo tuvimos. Pero entonces yo hice una pregunta. Yo sí le pregunto cosas, no alcé la mano, pero yo sí le pregunto cosas jurídicas a veces a ChatGPT. Una pregunta que le hice es, ChatGPT, por favor, cuéntame cuáles son las normas aplicables al crédito digital no bancario en Colombia. Y ChatGPT hace 9 meses me dijo cosas mentirosas, creó normas que no existían, impreciso, incompleto, y yo dije, esto no sirve para nada. Pero es que ChatGPT hace 8 meses era una tecnología que si uno lo pone desde la perspectiva humana, tendría 4 años de edad. Es decir, un humano con el juicio de alguien que tiene 4 años, que puede ser impreciso, incompleto, ¿sí? Hoy en día, ChatGPT ya tiene 18 años. En un año tendrá 36 años y con 36 años, ChatGPT ya puede tener el desarrollo de un experto. Y eso obviamente nos debe a nosotros impactar como abogados, no porque nos vayan a sustituir. Yo no creo en la teoría de Richard Susskind que dice que al año 2050 en los Estados Unidos habrán desaparecido los abogados. Creo que no nos vamos a extinguir, pero sí es importante saber utilizar esa tecnología, porque cada vez va a ganar mayor precisión, mayor asertividad. Y ahí es donde se encuentran las tecnologías habilitadoras. Por ejemplo, ahí es donde está lo que se conoce como el e-discovery. ¿Qué es e-discovery? Todo lo que tiene que ver con informática forense y todo lo que tiene que ver con presentación de evidencia digital. En segundo lugar, todo el tema del Legal Analytics o la posibilidad de desarrollar analítica legal utilizando bases de datos jurídicas que permitan cada vez tener más una analítica predictiva, es decir, una analítica que permita definir proyección, indicador, tendencias
y eso permite incluso tomar decisiones jurídicas. Hoy en día ya en el mercado existen modelos de analítica que con las líneas jurisprudenciales desarrolladas por la Corte Constitucional en Colombia desarrollan pues argumentos que le pueden servir a una persona en la presentación de un litigio, en fin. En tercer lugar, todo lo que se conoce como knowledge management. En el knowledge management o en este desarrollo de administración de conocimiento tenemos fundamentalmente las herramientas que nos ayudan con las fuentes formales. Si ustedes, por ejemplo, yo me acuerdo que yo trabajaba como presidente de una empresa de información jurídica hace algunos años y a mí me decían, no, Eric, vamos a sacar los decretos únicos reglamentarios en papel. Y yo decía, pero ¿eso para qué sirve en papel? Si todos los días está cambiando. Y además de eso, un decreto tiene apenas 880 páginas, donde además, gracias al ministro en su momento, Néstor Humberto Martínez, nos toca tomar aire cada vez que vamos a nominar un artículo, 2.1.1.3, ¿sí? Eso solamente se puede administrar con tecnología. Y aquí es muy interesante pensar en lo siguiente, inteligencia artificial para abogados ya existió, y existió de manera, además de eso, con herramientas muy precisas. ROS fue una herramienta extraordinaria desarrollada sobre Watson de IBM, y esa herramienta ROS tuvo una dificultad. Esa herramienta permitía, por ejemplo, que yo contara los hechos de un determinado tema jurídico en lenguaje natural y la herramienta me traía el mejor derecho aplicable también en lenguaje natural. Yo podía preguntarle a Ross cuáles eran mis peticiones, lo que procesalmente se denominaría pretensión, y la herramienta me traía cuál era el circuito judicial donde podía incoar o iniciar la acción para tener el mejor resultado, la mejor probabilidad de éxito. Ese Ross lamentablemente fue demandado en el año 2019 por parte de Thomson Reuters, el dueño del principal sistema de información jurídica en los Estados Unidos, que es Westlaw, y los señores de Thomson Reuters acabaron finalmente con Ross en el año 2020. En mayo de 2020 se cerró la primera y más importante herramienta de inteligencia artificial para abogados que se ha construido en la historia. Eso ya existió en el mundo. Después viene el tema de la mejora de procesos. En la mejora de procesos tenemos, por ejemplo, temas tan importantes como las IPTech, que manejan todo el tema vinculado a propiedad intelectual, las herramientas de marketing. El tema de marketing para los abogados es y seguirá siendo muy importante. En tercer lugar, todas las herramientas de colaboración, que son muy destacadas obviamente para el desarrollo de nuestro trabajo jurídico y para trabajar, por ejemplo, a 4 o 5 manos un determinado documento. Las herramientas de administración de casos, las herramientas de administración del ciclo de vida de un contrato, muy importantes para aquellas organizaciones que están realizando de manera intensiva procesos de contratación, todo lo que tiene que ver con los marketplaces, que el marketplace sí tiene un problema, y es que el problema es cómo parametrizamos la forma en la que calificamos a un abogado en su tarea. Normalmente esto se describe cuando hablamos de marketplace de la uberización del derecho. Uberizar el derecho significa que yo pueda permitir el encuentro entre el oferente y el demandante de servicios jurídicos. Ese oferente y ese demandante de servicios jurídicos, sin embargo, tienen un problema cuando se encuentran, y es que el consumidor de servicios jurídicos siempre va a tener una expectativa, y es obtener un resultado. Las obligaciones de los abogados en su gran mayoría son obligaciones de medio y no de resultado, entonces es muy fácil que los marketplaces califiquen de manera errónea o no muy precisa la tarea de un abogado. Por eso los marketplaces de abogados no se han popularizado en el mundo. Las herramientas de CRM y las herramientas de pricing, para que podamos definir cómo tarificamos nuestros servicios. El CRM, para quienes no lo sepan, es el Customer Resource Management o la administración de recursos del cliente, que sirven para profundizar la relación con un cliente. Yo podría, por ejemplo, determinar que en mi organización hay muchas consultas de compliance o muchas consultas de cumplimiento y desarrollar un servicio tercerizado, que así lo han hecho varias empresas, de oficial de cumplimiento para las entidades que hacen esas preguntas. Y finalmente están las herramientas de derecho sustantivo, que en derecho sustantivo tenemos todo un universo que arranca por los denominados ODRs o los Online Dispute Resolution, que son mecanismos alternativos de solución de conflictos a través de medios digitales. Hoy en día muy popular la conciliación electrónica o virtual, todo el desarrollo de arbitrajes por medios electrónicos, los chatbots, que los utilizamos todo el tiempo también, sobre todo para atender
diferentes incidencias simplificadas de los clientes, la automatización de documentos, que yo me soñaba con lo siguiente. Pues hace un tiempo que trabajaba en esa empresa de información jurídica, preguntaba si la gente compraba minutas, formas, las denominadas minutas o formas Minerva, y la gente sí compra eso. 11.000 millones de pesos de eso al año es un jurgo de dinero en mi concepto. Entonces yo decía, oiga, ¿cuáles son las 2 minutas que más se compran? La promesa de compraventa de un bien inmueble y el contrato de venta de un vehículo. Entonces, qué interesante en automatización de documentos que el principal tema por el que sufrimos los abogados en ese tipo de documentos es la descripción de linderos. Entonces, en lugar de que yo tenga que volver a transcribir lindero tras lindero y además de eso equivocarme 1000 veces y que me lo vuelvan en registro, que yo pueda colocar el número de la matrícula inmobiliaria, 50N o lo que sea, inmediatamente me trae de manera automática el dato de registro de instrumentos públicos. O lo mismo en la compraventa de un vehículo, que uno pueda traer directamente los datos. Eso es automatización. Están las herramientas de TrialTech, todo lo que tiene que ver con tecnología para juicios y para la oralidad, hoy en día pues muy en desarrollo acá en Colombia, las herramientas de educación y las DealTech. ¿Qué es el DealTech? Básicamente los temas de debida diligencia para el tema de compras o adquisiciones. Si ustedes se dan cuenta, los abogados sí podemos trabajar en medio de la transformación. La transformación digital no nos permite hablar ya de un abogado 4.0 o de un abogado del futuro. No, es el abogado del presente. Y la necesidad que tenemos nosotros como abogados es trabajar todos los días en que la innovación jurídica, esos 4 elementos, derecho sustantivo, tecnología, diseño y adicionalmente el delivery, sean una realidad en nuestra gestión. Muchísimas gracias.